Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos a nuestra reunión virtual. Esta mañana vamos a continuar con nuestro estudio del libro de los jueces y estamos en el capítulo 11. Dicen por ahí, los dichos dicen que no se puede cambiar la historia, pero sí puedes aprender de ella. Otra de las cosas que dicen acerca de la historia es que si no aprendes de la historia, estás condenado a repetirla. Pero, ¿qué pasa si alguien cambia lo que está escrito? ¿Qué pasa si alguien genera una nueva versión de la historia? Si no estamos bien informados, podemos ser movidos o manipulados hacia donde quiere esa persona. Y esto es importante porque Satanás es la estrategia que utiliza Satanás desde el principio. Yo estoy convencido de que Dios puso en su palabra, casi al mero principio en Génesis 3, la estrategia de Satanás para que siempre pudiéramos detectarla. Siempre pudiéramos identificar la estrategia de Satanás cada vez que la veamos. ¿Y a qué me refiero? La Biblia habla de el principio, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Esos pasajes no solo están ahí para que entendamos que Dios nos creó, Dios creó todo, Dios ha estado siempre, ¿verdad? Porque es eterno. Pero desde un punto de vista histórico, no hay nadie que tenga más información que él. No hay nadie que podamos ir atrás de él o antes de él o que le haya enseñado algo a él. Y nosotros confiamos en que estaba antes y antes y antes. O sea, confiamos en los que estaban antes para decirnos qué pasó. Confiamos en nuestros papás para platicarnos de sus historias de los abuelos. Confiamos en los historiadores, ¿verdad? Para aquellas personas que registraron lo que sucedía. Entonces, si te vas hacia atrás, y hacia atrás, y hacia atrás, a fuerza te topas con Dios, porque en el principio era Dios. Punto. Entonces, es importante entender esto, porque Él es nuestra máxima autoridad. Y lo que Él dice es lo que nos debe producir la mayor certeza y la mayor confianza. Porque no hay nadie que podamos ir, aparte de Él, que nos inspire una mayor confianza. Y es por eso que Satanás va a tratar de cambiar lo que Él dijo. Y en el Génesis 3, la primera vez que vemos que Satanás empieza sus artimañas, lo primero que dice es con que Dios os ha dicho. Entonces pone en duda lo que Dios dijo, porque de esa forma iba a poder mover a Adán y a Eva. Y después repite lo que Dios dice, pero lo dice mal, porque no repite exactamente lo que Dios dijo. Dice más o menos algo relacionado con lo que Dios dijo, pero después contradice a Dios explícitamente, porque dice, no moriréis. Dice, no moriréis. Entonces está diciendo algo opuesto a lo que Dios había dicho. Y después interpreta lo que en realidad Dios había querido decir. Porque dice, no, lo que Dios se refería, es que Dios lo que en realidad sabía que iba a pasar es que iban a ustedes a saber el bien y el mal. Entonces está interpretando lo que Dios dijo, cambiando lo que Dios dijo y poniendo en duda lo que Dios dijo. Entonces hoy nos toca ver la historia de un juez que Dios levanta. Y este juez había sido rechazado por sus parientes. Y más adelante vamos a ver cómo Dios lo usa para liberar a Israel de un rey que quiere tomar la tierra de Israel. Pero este rey quiere tomar la tierra de Israel diciendo mentiras, cambiando la historia. Pero afortunadamente este juez conocía la verdadera historia. Entonces vamos a leer nuestro pasaje. Jueces capítulo 11. Dice así la palabra de Dios. Jefté Galadita era esforzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galad. Pero la mujer de Galad le dio hijos, los cuales, cuando crecieron, echaron fuera a Jefté diciendo, no heredarás en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob. Y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob y dijeron a Jefté, ven y serás nuestro jefe, para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefté respondió a los ancianos de Galad, ¿no me aborrecisteis vosotros
y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón, y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. Y Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad: si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón, y Jehová los entregare delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: Jehová sea testigo entre nosotros, si no hiciéremos como tú dices. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad, y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Y envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas diciendo: ¿qué tienes tú conmigo que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? El rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefté: por cuanto Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto, desde Arnón hasta Jaboc y el Jordán, ahora pues devuélvela en paz. Y Jefté volvió a enviar a otros mensajeros al rey de los amonitas para decirle: Jefté ha dicho así: Israel no tomó tierra de Moab ni tierra de los hijos de Amón, porque cuando Israel subió de Egipto, anduvo por el desierto hasta el mar Rojo y llegó a Cades. Entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom diciendo: yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra. Pero el rey de Edom no los escuchó. Envió también al rey de Moab, el cual tampoco quiso. Se quedó por tanto Israel en Cades. Después, yendo por el desierto, rodeó la tierra de Edom y la tierra de Moab, y viniendo por el lado oriental de la tierra de Moab, acampó al otro lado de Arnón, y entró en territorio de Moab, porque Arnón es territorio de Moab. Y envió Israel mensajeros a Sehón, rey de los amorreos, rey de Hesbón, diciéndole: te ruego que me dejes pasar por tu tierra hasta mi lugar. Mas Sehón no se fió de Israel para darle paso por su territorio, sino que reuniendo Sehón toda su gente, acampó en Jaasa y peleó contra Israel. Pero Jehová, Dios de Israel, entregó a Sehón y a todo su pueblo en mano de Israel y los derrotó. Y se apoderó Israel de toda la tierra de los amorreos que habitaban en aquel país. Se apoderaron también de todo el territorio del amorreo, desde Arnón hasta Jaboc, y desde el desierto hasta el Jordán. Así que lo que Jehová, Dios de Israel, desposeyó al amorreo delante de su pueblo Israel, ¿pretendes tú apoderarte de él? Lo que te hiciere poseer Quemos tu Dios, ¿no lo poseerías tú? Así todo lo que desposeyó Jehová nuestro Dios delante de nosotros, nosotros lo poseeremos. ¿Eres tú ahora mejor rey? ¿Eres tú ahora mejor en algo que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? ¿Tuvo él cuestión contra Israel o hizo guerra contra ellos? Cuando Israel ha estado habitando por 300 años a Hesbón y sus aldeas, a Aroer y sus aldeas, y todas las ciudades que están en el territorio de Arnón, ¿por qué no las habéis recobrado en ese tiempo? Así que yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo peleando contra mí. Jehová, que es el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Mas el rey de los hijos de Amón no atendió las razones de Jefté, que Jefté le envió. Y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté, y pasó por Galad y Manasés, y de ahí pasó a Mizpa de Galad, y de Mizpa de Galad pasó a los hijos de Amón. Hasta ahí vamos a leer esta mañana. Acompáñame a orar. Padre Santo, te damos gracias esta mañana porque nos permites tomarnos un tiempo, Señor, para estudiar tu palabra, Señor. Te pedimos que esta mañana podamos estar atentos a lo que tú tienes para nosotros, Señor. Te pedimos que tu voz se escuche claramente, Señor, que podamos entender lo que nos quieres enseñar, que podamos basar nuestra vida en tu palabra, Señor, y que todo lo que tú nos enseñes, Señor, lo podamos poner en práctica. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. La semana pasada veíamos cómo la ira de Dios se vuelve a encender contra Israel porque se van con todos los dioses de los vecinos y todas las regiones empiezan a adorar a los dioses de sus alrededores y Dios les permite ser controlados otra vez y entonces Israel clama a Jehová. Veíamos que pasan varias cosas interesantes. Dice que la nación reconoce su pecado, lo confiesa específicamente, ¿verdad? Vemos que se arrepienten porque empiezan a cambiar, a tirar esos altares, a destruir las imágenes y se entregan en las manos de Dios. Y
Ahora estamos viendo cómo están listos para enfrentar las consecuencias de lo que se venía. Y precisamente era el ejército de los hijos de Amón que venían a quitarle su tierra, ¿no? Y a quererlos dominar. Pero vamos a ver cómo, por la misericordia de Dios, les levanta un juez. Vamos a ver qué aprendemos de este juez, qué cosas debemos imitar. Y vamos a ver también un cuadro de la salvación que solo Dios nos puede ofrecer. Y para empezar, te pido que me acompañes rápidamente a Jueces, capítulo 2, para que no se nos olvide quién es el que levanta a los jueces. Versículo 16, Jueces 2:16, dice así: Y Jehová levantó jueces que los librasen de manos de los que les despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Entonces Dios es el que levantaba a los jueces. Dios es el que tiene misericordia de ellos. Dios es el que en su justicia permitía que se levantaban estas naciones para oprimirlos, para afligirlos, pero al mismo tiempo la misericordia de Dios les levantaba un juez. Y eso es algo que no debemos de olvidar. Porque muchas veces cuando estamos leyendo los jueces, pareciera que la gente está escogiendo a alguien que era adecuado o alguien que era el idóneo para dirigirlos. O buscamos alguna razón por la que el juez llegaba a ser juez. Pero no podemos olvidar que detrás de todo, Dios los estaba escogiendo, porque Dios es el que provee la salvación. Dios es el que provee al Salvador. Habiendo dicho esto, ahora sí, vamos a ver qué características tiene Jefté, que es el juez de esta mañana, para ver qué aprendemos de él. El versículo 1 dice que Jefté era esforzado y valeroso. Y esforzado no se refiere a que le echaba ganas, ¿no? No se refiere a que necesariamente era alguien que era muy esforzado, sino que la palabra tiene que ver más con guerrero, con una fortaleza en batalla. Y valeroso habla del valor que tenía como individuo, ¿verdad? La virtud. Entonces, a mí cuando veo estas palabras en la Biblia siempre me impresiona porque estamos entendiendo literalmente que Dios está poniéndole adjetivos para describir a una persona. Y esto nos habla de que Dios sabe lo que somos, sabe lo que hacemos, reconoce lo que somos y lo que hacemos, como en el caso de Jefté. Además, en el caso de este juez, también aparece en Hebreos 11, ¿no? Que es el capítulo que nos habla de los famosos héroes de la fe. Entonces, definitivamente puedo aprender algo de una persona como Jefté. Ahora, ¿estas personas son perfectas? No, creo que no. O sea, claro que podemos aprender de ellos, pero no son un ejemplo a seguir en todos los ramos de la vida. Y esto nos debe hacer meditar, ¿no? En nuestra propia vida, porque muchas veces juzgamos a los demás, incluso a los personajes de la Biblia, mucho más fuertemente que lo que nos juzgamos a nosotros mismos. Y debemos de pensar, más bien en nuestras propias vidas, por qué cosas soy conocido yo delante de los hombres. ¿Por qué cosas soy conocido yo delante de Dios? O sea, si Dios escribiera algo de mí, ¿qué diría? ¿Qué tipo de adjetivos usaría, no? ¿Qué tipo de personas somos? Oye, ¿conoces a fulano y tal? Sí, el que siempre, ¿qué? ¿No? O sea, el que siempre llega tarde. O el que siempre es amable. Ah, el que siempre le debe a todo mundo. O no, el que siempre paga puntualmente. ¿Me explico? O sea, cómo nos conoce la gente, cómo nos conoce Dios. Eso es algo que nos debe hacer pensar. Porque con estos adjetivos vemos que Jefté era esforzado y valeroso. Y no todas sus características parecieran ser algo positivo, porque el versículo 1 nos dice que era hijo de una mujer ramera. Y a lo mejor podemos decir, chale, pues ya empezamos mal, ¿no? Y luego empezamos a juzgar. O sea, ¿cómo es posible que algo bueno salga de un hijo de una mujer ramera? Y yo no me imagino no quiero decir el bullying, pero el tipo
vergüenza que tenía que haber pasado en su vida cotidiana, en su vida diaria, simplemente por el hecho de quién era su mamá. Y, y muchas veces el pecado de los papás pues nos puede definir. En el caso de Jefté, pues podría haber sido pues etiquetado de esta forma para siempre, ¿no? O a lo mejor su mismo pasado, de que sus hermanos lo corrieron o de que era hijo de una ramera, pues lo pudo haber definido. Pero cuando vemos de dónde saca Dios, ¿no? De repente a sus personajes, me llama mucho la atención porque, o sea, Dios no habla de dientes para afuera. O sea, cuando Él dice algo, lo dice en serio. Cuando Él dice que puede usar a quien sea, es porque Él puede usar a quien sea, ¿no? Él puede usar a cualquier persona que esté dispuesto a creer en Él, que esté dispuesto a servirle. Y hemos estudiado muchos personajes que son, o sea, que nos llaman la atención. Por ejemplo, hablando de una mujer ramera, ya estudiamos a Rahab, ¿no? En el libro de Josué, que era la ramera de Jericó. Y esta mujer que creyó en Dios, que hizo lo que hizo para que pudieran entrar los espías y pudieran regresar a dar todo el reporte de la ciudad, terminó siendo la tatarabuela de Jesús. Entonces es interesante cómo Dios, o sea, sí cumple y sí dice en serio lo que dice, o sea, Él puede usar a quien sea. Y cuando nos preguntamos, bueno, ¿por qué usa Dios personajes así? 1 Corintios, capítulo 1, versículo 27, pues, nos puede explicar el por qué. Dice en 1 Corintios 1:27, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. O sea, esto es algo que Dios hace normalmente. Y si vemos este pasaje, entendemos para qué lo hace. Porque lo hace para avergonzar a lo fuerte, ¿verdad? Para avergonzar a los sabios, para deshacer lo que es decir, lo establecido por el mundo. Y a fin de cuentas que nadie se jacte en su presencia. O sea, siento que Dios como que a veces dice en su actitud en estos pasajes como que a mí no me vas a decir quién sí vale o quién no vale, o sea, quién sí puedo usar y a quién no puedo usar. O sea, yo puedo usar a quien quiera, ¿no? Porque Él está deshaciendo esa soberbia, está deshaciendo esa disque fortaleza en que el mundo muchas veces recae y que no es Dios. Y Él no hace acepción de personas. O sea, a Él no se le hace a alguien más importante que a alguien más. Entonces hay que tener cuidado con las opiniones del mundo. Hay que tener mucho cuidado con lo que valora el mundo. No, lo que dice, no, sí importa, eh, o esto sí importa, o esto no importa, cuando lo único que importa es lo que Dios dice. Porque Él usa a quien Él quiere, porque Él es el que se lleva la gloria, no nosotros. Entonces, en realidad no importa quién eres tú, o de dónde vienes, o si has estudiado, o si tienes éxito o no tienes éxito. O sea, Dios puede usarte para sus propósitos. Si tú crees en Él, si tú quieres servirle a Él, Él te va a usar. Y es padrísimo porque Él se lleva la gloria. Entonces, pensando en este juez, pues obviamente su pasado no le importó a Dios y Dios lo utilizó. Pero también vemos que el versículo 2 dice que la mujer de Galaad, el papá de Jefté, le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté, diciéndole, no heredarás en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. Entonces, Jefté fue rechazado por sus hermanos. Y aquí también encontramos un patrón en la Biblia bien interesante porque se repite muchas veces, como para que pongamos atención a las personas que son rechazadas por el mundo. La gente que es muy aceptada por el mundo, digamos, lo establecido, la sabiduría humana, la fama, etcétera, hay que tener cuidado porque generalmente Dios utiliza a los rechazados por el mundo. Por ejemplo, José es rechazado por sus hermanos, ¿verdad? Lo aborrecían porque era el favorito de su papá Jacob. Y su historia pues la vemos en Génesis 37 y hasta el final. Y lo aborrecen tanto que primero lo quieren matar. Y uno de sus hermanos, Rubén, dice, no, no, espérense, no hay que matarlo, hay que venderlo. Bueno, pues lo acaban vendiendo como un esclavo y termina con Potifar. Y Dios lo bendice. Y luego ahí en un altercado con la señora, injustamente lo meten a la cárcel varios años.
y después interpreta los sueños del copero y el panadero del rey, y termina siendo el segundo después de Faraón en el reino. Y es interesante cómo José tenía claro qué es lo que había pasado. Miren el Génesis 45, versículo 4, miren lo que dice José. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Esa es la actitud de José, ¿no? Después de que pues ahora sí que los amedrenta un poco como para saber si estaba vivo su papá, para saber si estaba vivo su hermano. Después de un rato le dice: bueno, ya, o sea, yo soy José, o sea, no pasa nada, o sea, ya sé que me vendieron, pero no se preocupen. Dios lo usó para poderlos salvar, porque gracias a lo que Dios hizo y gracias a donde Dios puso a José, es que tenían comida y pudieron alimentarse en esta gran hambre. Y no solo José es un cuadro de este tipo de cosas, sino que también en, en Hechos capítulo 7 vemos algo similar que nos explica Esteban, ¿no? En esta predicación tan increíble antes de que lo apedrearan a muerte, está regañando a los judíos por lo que hicieron y les está explicando para que lo vean. Dice: a este Moisés, en Hechos 7:35, a este Moisés, a quien habían rechazado diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Si conoces un poquito la historia, sabes que Moisés crece, siendo judío, crece entre los egipcios con la hija de Faraón, y cuando está un poco más grande, mata a un egipcio que estaba maltratando a sus hermanos, porque él sabía que tenía que liberar a Israel. Pero pues se levantan los judíos al día siguiente, se están peleando y los trata de separar y le dicen eso, ¿no? ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez? Entonces lo rechazan. Pero ese mismo que rechazaron, después de 40 años de haber vivido en el desierto, regresa a Egipto para liberarlos. Entonces, esto de ser rechazado por el mundo y de ser utilizado por Dios es como un termómetro que Dios nos ha dejado. Y a lo mejor lo podemos aplicar en nuestras propias vidas. El decir, bueno, ¿qué tan aceptados somos nosotros por el mundo? Porque si eres aceptado por el mundo, es a lo mejor porque estás como pez en el agua, ¿no? Dices, si no hay resistencia en tu caminar, pues es porque vas nadando con la corriente, no vas en contra de la corriente. Porque la palabra de Dios nos dice que el mundo es enemigo de Dios. O sea, no están de acuerdo. Entonces, si tú eres un seguidor de Dios, vas a estar en contra del mundo. Y si estás en contra del mundo, pues te van a rechazar. Y es un termómetro, porque no podemos ser amigos del mundo. No puedes servir a dos amos. Entonces, en el caso de Jefté, vemos otra vez que es una persona que primero fue rechazada por sus hermanos y después Dios lo usa para ser pues su gobernante, su líder, su libertador de esta opresión. Pero además también vemos algunas cosas en estos pasajes, en estos versículos, de cómo habla Jefté. Por ejemplo, en el versículo 7, ya que los ancianos van y le dicen: no, ven y ayúdanos, les dice, les dice Jefté: no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre, ¿por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Y los ancianos de Galaad respondieron: por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. Es interesante porque Dios, o sea, él está aclarando, ¿no? Y está diciendo: hey, pues, o sea, si entienden que ustedes me rechazaron, ¿por qué me vienen a buscar? Y dice: por esta misma causa, en el sentido de que ellos sabían que era un varón esforzado y valeroso, y le prometen que iba a ser la cabeza, que iba a ser el jefe, que iba a ser, eso significa el caudillo, ¿no? La cabeza o el jefe. Y continúa diciendo Jefté, les dice a los ancianos: si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón y Jehová los entregare delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? O sea, le está dando su lugar a Dios.
Está reconociendo quién es el que le podía dar la victoria. No está diciendo, sí, claro, porque yo soy muy esforzado y valeroso, les voy a dar la victoria. No, él reconoce que Dios era el que le tenía que dar la victoria. Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: Jehová sea testigo entre nosotros si no hiciéramos como tú dices. Y este versículo me encanta porque dice: entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad y el pueblo lo eligió por su caudillo. Y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Entonces te habla de una persona que estaba ubicado en quién es él y quién es Dios. O sea, no se le sube, no arremete contra ellos de, ay, sí, ahora sí, ¿no? Ahora sí me vienen a buscar. Pues no, ahora no, ¿verdad? O sea, porque él sabe que si lo están buscando es porque, pues, efectivamente era algo que necesitaba la nación. Pero sabe que si alguien les iba a dar la victoria, era Dios, no era él mismo. Entonces, como que veo que él dice, ok, sí me aviento, sí voy, pero Dios es el que tiene que hacer las cosas. Y como dice que Jehová los entregare, está reconociendo que no es él. Entonces yo creo que él sabía la historia, sabía que Moisés, ¿no?, y las victorias de Josué habían sido dadas por Jehová. Pero también dice el versículo 11 que habló todas sus palabras delante de Jehová. Es decir, no estaba hablando por hablar, sino que fue a Dios en oración. Hablar sus palabras delante de Jehová, esto es lo que nos está diciendo. Como diciéndole, pues mira, aquí estoy yo, haz tu voluntad. Y Filipenses 4:6, Filipenses 4:6 nos enseña algo que nosotros debemos de hacer cuando estamos puestos en una situación en la que a lo mejor nos preocupa o en la que a lo mejor tenemos que, pues, enfrentar, ¿verdad? Dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. La consecuencia de poner nuestras peticiones delante de Dios es que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Pero dice que delante de Dios en toda oración. Entonces vemos que este Jefté va delante de Dios, se atiene a la voluntad de Dios, dice que solamente Dios le puede librar. Entonces, en resumen de las cosas que aprendemos de Jefté, pues podemos ver que lo que hacemos importa. O sea, por las cosas que somos conocidos le importan tanto a Dios como a los hombres. Porque estos ancianos lo fueron a buscar precisamente porque sabían cómo era, seguramente. Y Dios utiliza a Jefté y reconoce lo que él estaba haciendo. Entonces, en nuestra vida tenemos que hacer lo correcto, tenemos que hacer lo que nos corresponde. Tenemos que ser conocidos, como dice la Biblia, por vuestra gentileza. O sea, nuestra gentileza debe ser conocida de todos los hombres. Además, podemos ver que a Dios no le importa de dónde venimos, a Dios no le importa el pasado. Si tú crees en Él, eres una nueva criatura. Y Dios puede hacer lo que Él quiera, con quien Él quiera. Nosotros lo único que debemos hacer es estar dispuestos a ser utilizados por Él. Después vemos que también fue rechazado, ¿no? Rechazado por el mundo y después fue utilizado por Dios. Y por último vemos que él estaba ubicado en quién era él y en quién era Dios. Y esto es clave para poder ser utilizado por él. Y otra de las cosas que vemos es que va delante de Dios en oración. Ahora, ¿por qué es importante analizar un poquito la vida del juez de quien estamos estudiando? Porque es importante verlo, ¿no? Porque es importante ser y vivir como Dios quiere que vivamos antes de que sucedan las cosas, antes de que venga el problema. Cuando se presenta el problema, cuando ya está en la puerta el enemigo, cuando ya llega la guerra a tu puerta, pues ya es muy tarde para empezar a ser esforzado y para empezar a ser valeroso. Es interesante que estos ancianos no escogieron a sus hermanos, a los hermanos de Jefté, o a los medios hermanos de Jefté. Seguramente, pues ellos eran parte de la idolatría, a lo mejor ellos eran parte del problema, a lo mejor pues no eran esforzados, no eran valerosos, y cuando necesitaron ser guiados por alguien, pensaron en Jefté. Entonces, Dios escoge generalmente al que ya está siendo esforzado y valeroso, no el que tiene la intención de hacerlo más adelante, no el que tiene planes de hacerlo, sino el que lo está haciendo
antes de que empiecen los problemas. Porque lo que va a pasar, tanto en la vida de los de Israel como en nuestras propias vidas, tarde o temprano, pueden ser consecuencias, ¿no? De alejarnos de Dios, nosotros mismos u otros. Tarde o temprano va a suceder algo y hay que estar listos. Entonces, como iglesia esto es bien importante porque debemos de tener mentalidad de familia. O sea, yo no puedo pensar que como yo vivo bien, nunca voy a batallar con nada. Porque soy parte de un cuerpo, soy parte de una familia. Y si todos estamos jalando y todos estamos siendo esforzados y valerosos, estamos listos para lo que se ofrezca. Entonces, pase lo que pase en nuestra vida o en la vida de alguno de nuestros hermanos, cuando se presenta el enemigo, vamos a estar listos, vamos a estar ubicados, vamos a estar centrados y no te va a agarrar, ahora sí como dicen, ¿verdad? Con los dedos en la puerta. Porque en el pasaje de esta mañana vemos cómo se presenta el enemigo y o sea, lo que está sucediendo es que quiere reclamar su territorio. Y lo que es interesante es que ni siquiera, ni siquiera era su territorio. O sea, el enemigo normalmente llega con mentiras. Y puede ser en tu vida o en la vida de alguno de tus hermanos. Fíjate lo que dice en el versículo 12. Dice, y envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas, diciendo, ¿qué tienes tú conmigo que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? El rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefté, por cuanto Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto desde Arnón hasta Jaboc y el Jordán, ahora pues devuélvela en paz. Entonces, primero que nada, Jefté le dice, a ver, pues ¿qué tienes conmigo? ¿No? ¿Por qué me estás echando bronca? Y llega este rey de los amonitas con mentiras. O sea, llega con mentiras y llega acusando. Dice, o sea, él se siente como con el poder o el privilegio de decir, hey, regrésame mi tierra. Pero a ver, espérame. Vamos a ver. Para empezar, Israel no tomó la tierra, esto era una mentira. Y ni siquiera era de ellos. Si vamos al principio básico del principio de la historia, como dice el Salmo 89:11, tuyos son los cielos, tuya también la tierra. El mundo y su plenitud, tú lo fundaste. Entonces, para empezar, la tierra es de Dios, eso hay que entenderlo. Y Dios se la da a quien Él quiere. Entonces, desde ese punto de vista, pues este rey de los amonitas pues estaba perfectamente equivocado. Si lo vemos así, nuestra vida le pertenece a Dios. O sea, tú no puedes creer las mentiras de Satanás. Que tu vida es tuya y que tu cuerpo es tuyo, eso no es cierto. Porque si partes de una mentira vas a hacer cosas que no son correctas porque estás fundamentándote en una mentira. Ahora, primero vamos a ver qué es lo que dice la historia, ¿verdad? Que encontramos en Éxodo, en Deuteronomio, lo que en realidad había pasado, para entender por qué este rey de los amonitas estaba basándose en una mentira. Si tú recuerdas, Moab y Amón son los hijos de Lot. Y Dios les había hecho promesas a ellos que iban a heredar, y cuando llega la nación de Israel le dice que con ellos no se meta porque ese territorio no era para ellos. Y lo mismo pasa con Esaú, que era toda la tierra de Edom, porque Edom es Esaú, el hermano de Jacob. Entonces, ahí no iban a tener problemas, iban a vivir como vecinos, ¿verdad? Con sus primos lejanos, todos los descendientes de Lot y los descendientes de Esaú. Entonces, cuando Jefté le responde a este rey de los amonitas con la Biblia, le dice lo que en realidad sucedió. Porque le dice, a ver, no, le envía mensajeros y le vuelve a decir versículo 15. Israel no tomó la tierra de Moab ni la tierra de los hijos de Amón. Así como, espérame, tú estás diciendo que esta es tu tierra, pero esa no es tu tierra. Porque cuando Israel subió de Egipto, anduvo por el desierto hasta el Mar Rojo y llegó a Cades. Entonces Israel envió mensajeros al rey de Edom diciendo, yo te ruego que me dejes pasar por tu tierra. Solo querían pasar, no querían conquistarla. Pero el rey de Edom no los escuchó y no los dejó, ¿no? Y entonces estuvo medio mala onda eso. Pero también envía al rey de Moab, el cual tampoco quiso, y se quedó Israel en Cades, versículo 18. Después, yendo por el desierto, rodeó la tierra de Edom, ¿verdad? Porque Edom es Esaú,
y la tierra de Moab, y viniendo por el lado oriental de la tierra de Moab, acampó al otro lado de Arnón, y dice que no entró en el territorio de Moab, porque Arnón es territorio de Moab. Entonces está diciendo la historia como en realidad sucedió. Y envió Israel mensajeros a Sehón, rey de los amorreos. Ahora sí, estos amorreos sí eran de los cananeos, estos eran enemigos de Dios y eran malvados, ¿no? Eran los que sacrificaban a sus hijos y tenían una maldad terrible, tenían muchísimos dioses. Y le dijo a este rey, que era el rey de Hesbón, a Sehón: te ruego que me dejes pasar por tu tierra hasta mi lugar. Mas Sehón no se fió de Israel para darle paso por su territorio, sino que reuniendo Sehón toda su gente, acampó en Jaasa y peleó contra Israel. Entonces Israel le pide permiso de pasar, ellos no le dan permiso de pasar, y no solo eso, sino que se forman para pelear contra ellos. Dice: pero Jehová, Dios de Israel, entregó a Sehón y a todo su pueblo en mano de Israel, y los derrotó, y se apoderó Israel de toda la tierra de los amorreos que habitaban en aquel país. Qué interesante, porque en el versículo 13, el rey de Amón les dice que le regrese su tierra, ¿no? Desde Arnón, de Jaboc y de Jordán, y dice: devuélvemela en paz. Entonces, como Jefté conocía la Biblia, le dice: pues esto ni siquiera era tuyo, ni siquiera era tuyo, y le contesta con la palabra de Dios. Y también le dice: o sea, tú eres mejor que el rey, ¿cómo se llama este rey? Que el rey Balac, ¿no? Porque se acuerdan que Balac contrata a Balaam para decirle: maldíceme este pueblo, y Balaam se los bendice 3 veces y le dice: no vas a poder con ellos. Entonces les dice: tú eres mejor que este rey, eres tú en algo mejor que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab. O sea, ni siquiera él se atrevió a tener pleito con Israel, porque Dios le había dicho que no. ¿Y cómo fue la estrategia de Balaam para derrotar a Israel? Pues los infiltra con sus mujeres, ¿verdad? Para desviar su corazón. Pero lo importante aquí es que Jefté sabía lo que había pasado y mantiene su posición porque conocía la Biblia. Y no se deja amedrentar por estas mentiras, no se deja amedrentar por las historias que le está diciendo. Y su postura era firme en lo que estaba escrito. Entonces, con todas las mentiras que estaba diciendo este cuate, este rey de los amonitas, a lo mejor Jefté pudo haber titubeado, pudo haber dicho: ay, pues a lo mejor sí es cierto, porque no debíamos de tener pleitos con los hijos de Amón, a lo mejor sí se las regreso. Si él no conociera la historia, si él no conociera su Biblia, a lo mejor hubiera patinado, a lo mejor hubiera cometido un error. Y desafortunadamente eso es exactamente lo que pasa hoy en día. O sea, si tú no tienes una postura firme, basada en lo que Dios dice, vas a caer en un error. Vas a creerle las mentiras, y las mentiras son de Satanás, porque él es el padre de mentiras. Entonces, si tú eres de Dios, si tú has sido comprado por Dios, eres de Él. O sea, esas mentiras de que es tu cuerpo y que es tu vida, y que el chiste de esta vida es tu felicidad, y que el chiste de esta vida es ser una persona exitoso. O sea, todos esos valores del mundo que son mentira, porque no es lo que Dios dijo desde el principio, debes de tener cuidado. O sea, si tú has sido comprado por Dios, el enemigo tarde o temprano va a aparecer en tu vida queriendo reclamar algo que es suyo, entre comillas, aunque sabemos que no es cierto, pero te va a decir, te va a mentir, te va a decir: oye, tú deberías de estar de este lado. O sea, tú deberías de regresarte acá. Tú deberías ser de mi posesión. Nuestra postura debe ser: no, yo he sido comprado por precio. Yo le pertenezco a Dios, mi vida es para Dios, mi objetivo, mis sueños, mi todo es para Dios. ¿Y cómo le contestas siempre a Satanás? Escrito está. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Y en eso baso mi postura. Si yo soy hijo de Dios, soy templo del Espíritu Santo. Y Dios, o sea, el Espíritu de Dios vive en mí. O sea, si la palabra de Dios me dice que Él me perfeccionará hasta que regrese Jesucristo, amén, eso es lo que yo creo, y en eso debo basar mi vida. Entonces, una vez que Jefté establece su posición y deja las cosas en manos de Dios, ahora sí, ya cuando se enfrenta con
con este rey y el rey no reacciona, le dice lo siguiente, en el versículo 27. Así que yo nada he pecado contra ti, mas tú haces mal conmigo peleando contra mí. Jehová, que es el juez, juzgue hoy entre los hijos de Israel y los hijos de Amón. Mas el rey de los hijos de Amón no atendió a las razones de Jefté que Jefté le envió. Y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté y pasó por Galaad y Manasés, ¿no? Que entendemos que empezó a juntar gente, y de ahí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Entonces, ya que él define su posición, deja las cosas en manos de Dios, y ahora sí, el Espíritu de Dios viene sobre él, y entonces vamos a ver la siguiente semana, ¿verdad? Tenemos que dejar algo de emoción para la siguiente semana, qué es lo que va a pasar, porque ahora sí ya está listo para la guerra. Entonces, en esta ocasión, la invasión era una consecuencia de que la nación de Israel se había alejado. Y el enemigo siempre va a estar listo para atacar con cualquier pretexto que le demos. Cualquier cosita en donde nos alejemos de Dios, ahí va a estar el enemigo tocando la puerta, tratando de recuperar lo que él piensa que es suyo, de nuestra vida, de nuestro pasado. Va a usar cualquier tipo de cosa, cualquier tipo de mentira para que recupere un poco de territorio. Y lo que nosotros debemos entender es que Jesús siempre es la respuesta. Porque, como les decía al principio, los jueces siempre son cuadros de Jesucristo, de esa salvación que provee Dios. Pero si hacemos una recopilación de la semana pasada y lo conectamos con esta historia como están conectadas, el juez, esta persona que Dios envía para salvar a la nación, no llega, no se despierta, no se activa hasta que la nación no se arrepiente. Y eso es lo mismo que pasa en nuestras vidas. O sea, esa persona que fue rechazada por el mundo es el mismo que nos ofrece salvación. Por eso les digo que los jueces siempre son un cuadro de Jesucristo. Cuando Esteban estaba regañando a los judíos y les menciona lo de Moisés, que había sido rechazado, les está diciendo que ese Mesías, ese profeta que Dios iba a levantar, había venido. Había venido de la misma forma que rechazaron a Moisés. Ese mismo que rechazaron es el que los había salvado. Como diciéndoles, pongan atención. El mismo que ustedes rechazaron, el mismo que ustedes mataron y que revivió, ese es el que nos va a dar la salvación. Eso es lo que quería decir Esteban. Y en vez de escucharlo, pues lo acabaron apedreando. Pero el Salmo 118, 22 dice: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y cuando le dicen a Jefté que si los libera, ellos lo iban a escoger como caudillo, esa palabra significa cabeza. Le dicen: vas a ser nuestra cabeza, vas a ser nuestro jefe, ese que había sido rechazado. Y ese hijo de una ramera. Y vamos a conectar los puntos, porque si entendemos lo que nos dice la Biblia, Jesús era descendiente de una ramera. Entonces fue rechazado por el mundo. Y está escrito para que meditemos en nuestras propias vidas. Para que llegue esta solución a nuestra vida de parte de Dios. Para que Dios nos pueda salvar de las garras de la muerte, de la esclavitud de Satanás, la esclavitud del pecado. Primero debes reconocer tu pecado. Debes arrepentirte de la maldad que hay en ti y hacer lo que Dios te dice, que es creer en Jesucristo. Por eso Juan 1:11 dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los que no eran hijos, por creer en Jesucristo, son hechos hijos de Dios. Y de la misma forma que los judíos que estaban delante de Esteban tenían que tomar una decisión, a lo mejor tú tienes que tomar una decisión esta mañana. Tú puedes decir: yo también voy a rechazar a Jesucristo, o tú sí vas a recibir a Jesucristo. Porque los que reciben a Jesucristo son hechos hijos de Dios. Los que se arrepienten de su pecado, de andar en su carne, y reconocen a Jesucristo, son hechos hijos de Dios. La salvación tiene que venir de Dios. La salvación la provee Dios por medio de Jesucristo. Y tú debes tomar esa decisión.
Ahora, si tú ya eres un hijo de Dios, si tú ya recibiste a Cristo, si tú ya te arrepentiste, si tú ya fuiste hecho hijo de Dios, pues entonces tienes que pensar un poquito lo que significa ser desechado por el mundo. Y a lo mejor tratar de ver en tu propia vida si esto es una verdad o no. Porque fíjate lo que dice Mateo 21:42. Dice, está hablando Jesús, dice, Jesús les dijo, ¿nunca leísteis en las escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Si entiendes un poquito el contexto de Mateo y lo que está diciéndole Jesús a los judíos, es que el reino de Dios iba a ser quitado de los judíos y se lo iba a dar a una gente que produciera frutos de él. O sea, lo que Dios quiere en nuestra vida es fruto. O sea, si nosotros tenemos la bendición, la increíble misericordia de parte de Dios de haber recibido la salvación por medio de Jesucristo, lo que Él espera de nosotros es fruto. Entonces, tenemos que estar al pendiente, tenemos que estar velando y orando. Porque si tú dejas que, o sea, si tú te alejas de Dios, estás dejando que el enemigo trate, por lo menos intente, recuperar lo que él piensa que es suyo. Pero debemos de tener esta actitud de que no estamos solos, debemos cuidarnos las espaldas. O sea, si tú no estás involucrado en la vida de los demás y si nadie está involucrado en tu propia vida, ¿cómo es que estamos cuidando nuestras fronteras? ¿Cómo es que estamos cuidando este cuerpo que somos como iglesia? ¿Cómo es que estamos al pendiente de que no entre una plaga y que esté destruyendo el fruto que nuestro Señor espera? Es algo para meditar. O sea, la respuesta es Jesucristo y nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Tenemos que conocer la palabra de Dios para tener una postura firme en lo que Dios ha dicho y que sea inamovible. Y que una vez que tengamos esa postura y una vez que se levanten los problemas y una vez que se levante el enemigo queriendo destruirnos, Dios, y con el poder de su Espíritu, nos dé la victoria. Entonces tengamos mucho cuidado con las mentiras, tengamos mucho cuidado con los ataques, vayamos a su palabra para fundamentar nuestra vida en lo que Él dice, que podamos acudir a Él, a lo que Él nos ha dejado, para que no seamos movidos, para que esos ataques, a pesar de esos ataques del enemigo, podamos mantenernos firmes en Él. Acompáñame a orar. Padre Santo, te damos muchísimas gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias por estos personajes que nos dejas en tu Biblia, Señor, para que aprendamos de ellos, para que copiemos lo bueno, Señor, para que pongamos atención y para que andemos con cuidado, Señor. Te pido por favor que no caigamos en el engaño, Señor, no caigamos en las mentiras, que tengamos ahora sí que nuestras fuentes bien checadas, Señor, y que nuestras fuentes sea tu palabra, Señor, la que nos da la certeza, la fortaleza, la seguridad, Señor, de que estamos viviendo conforme a lo que tú dices, que estamos viviendo conforme a tu palabra, Señor. Te pido por favor que podamos tener posturas firmes, Señor, basadas en tu palabra en absolutamente todos los temas de la vida, Señor. Que nos ayudemos, que nos animemos, que nos exhortemos unos a otros, Señor, para poder proteger ese fruto que tú esperas de nosotros, Señor, como tus hijos. Te pido que sigas abriendo los ojos a tanta gente que te necesita, Señor, que ocupa de tu salvación. Te pido que, si es tu voluntad, que puedan escuchar el mensaje de salvación, Señor, que puedan creer en Jesucristo y que puedan gozarse junto con nosotros como tus hijos, Señor. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, Señor, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues muchísimas gracias, espero que tengas una excelente semana, que Dios te bendiga y nos vemos hasta la próxima.